Hola amigos, ya habíamos hablado de lo que es el informe pericial y el informe pericial consta en la ley 906 de unos puntos a seguir. Igualmente, medicina legal tiene una resolución mediante la cual también se trabaja lo que es el informe pericial. La Defensoría del Pueblo se basa en lo que es la de 906 y pues tiene un diseño parecido del informe pericial a lo que es la policía judicial. Entonces vamos a mirar los pormenores de cada uno de ellos. El tema a desarrollar en la unidad 4 son tipología de informes periciales. Están los informes periciales criminalísticos, informes periciales de médico-legales y los informes periciales de la defensa. Los informes periciales que habla la ley 906 nos puede hablar del reporte de iniciación que lleva la policía judicial cuando conoce de un delito, el informe ejecutivo que se hace cuando el coordinador del grupo terminada la diligencia, en un documento que es el informe ejecutivo, deja plasmado todo lo que se hizo, las diligencias que se realizaron en el lugar de los hechos. El informe investigador de campo, cuando se trata de una técnica especializada, bien sea balística, dactiloscopia, y el investigador se traslada al lugar de los hechos, en este caso para recolectar algún tipo de evidencia importante, puede rendir un informe de campo. El informe investigador de laboratorio, pues lógicamente está diseñado también para llevar un paso a paso y el análisis de esa evidencia en el laboratorio, los laboratorios de criminalística. En cuanto a los informes de actuaciones de allanamientos y registros, pues lógicamente también se llena un documento de las actuaciones que realizó la Policía Judicial con ocasión de ese allanamiento y registro que hace la Policía Judicial. Y el informe de Policía Judicial que alaba la ley 600 de 2000. Las normas que regulan lo que son los informes periciales es la ley 906 de 2004 en su artículo 209 y 210, el manual de policía judicial la versión 2 y el manual de cadena de custodia que hace poco salió en el Estado colombiano. Ahora sí vamos a hablar del informe de laboratorio. Ese informe de laboratorio, como lo decía, tiene una estructura. La primera parte de esa estructura es el destino del informe. El destino del informe lógicamente va a la autoridad que solicitó la experticia técnica, a los elementos materiales de prueba o evidencia física que llegaron al laboratorio. Seguidamente va la solicitud o el objetivo de la diligencia, a la cual pues lógicamente va el número único con la noticia criminal, la autoridad solicitante, la radicación del documento, la fecha de residuo en el laboratorio, la fecha de residuo del perito y la fecha de análisis. Es importante tener en cuenta esto para poder rendir el informe pericial. Tenemos otro ítem importante que es la descripción clara y precisa de los elementos materiales probatorios y evidencia física examinados allegados para estudio. Lógicamente aquí se tiene que escribir qué elementos llegaron al laboratorio, tener en cuenta la cadena de custodia, en qué condiciones llegó la cadena de custodia, y así poder describir uno a uno los elementos que llegaron al laboratorio. El otro ítem a tener en cuenta es la descripción de los procedimientos técnicos empleados o motivo de la peritación. Pues aquí lógicamente se debe documentar cuál es la descripción de lo que se va a hacer en el laboratorio. En este caso, por ejemplo, tenemos en este estudio balístico que dice realizar estudio balístico con el fin de determinar lo siguiente. Aquí le piden al experto describir las características de la chaqueta, determinar si la chaqueta sufrió daños por proyectil de armas de fuego en la misma, determinar la ubicación en la prenda, determinar correlación de los daños corporales del occiso en relación a la prenda de vestir, realizar estudio químico para determinar la presencia de residuos de disparo en dicha chaqueta. Mira que aquí, digamos, la descripción que hace o la solicitud que hace la persona es importante. Aquí se va a tener en cuenta los métodos empleados. Para el caso de la balística, piden allí análisis físico y químico de residuos de disparo en la determinación del rango aproximado de disparo. Y las técnicas utilizadas para este tipo de disparo. Vemos que para este caso, como es un disparo que se hizo al parecer a corta distancia, pues están haciendo unos análisis químicos en el laboratorio y aquí lógicamente queda plasmado los tipos de reactivos químicos que se van a utilizar para poder evidenciar si hubo un disparo a corta distancia. Aquí tenemos en cuenta los fundamentos técnicos que se van a tener en cuenta para hacer el análisis para el caso en concreto del arma de fuego. Eso es importante tenerlo en cuenta dentro de la estructura del informe pericial, ya que ese fundamento es la ruta a seguir para el trabajo que vamos a desarrollar en el laboratorio. Otro punto a tener en cuenta es el informe sobre el grado de aceptación por la comunidad técnico-científica de los procedimientos empleados. Aquí se realiza todo lo que es el procedimiento estandarizado a nivel nacional e internacional
los protocolos, las guías que se encuentren no solamente para el caso Colombia, que está estandarizado ya los procedimientos, sino a nivel Latinoamérica y a nivel internacional. Otro ítem a tener en cuenta son los instrumentos empleados y estado de estos al momento del examen. Cada elemento que se utilice en laboratorio debe ser calibrado, debe estar en buenas condiciones y asimismo debe dejarse consignado en el informe pericial. La utilización de equipos se debe tener en cuenta, tener una calibración con la hoja de ruta o la bitácora que tiene el elemento. Primero y segundo, en qué estado se encontraba cuando se hizo la experimentación. Eso es importante tener en cuenta para cuando se va a una audiencia de juicio oral, tener en cuenta los equipos en qué condiciones de uso se encontraban en el momento. Para el sexto punto tenemos los hallazgos, características o descripción clara y precisa de los procedimientos de su actividad técnico-científica. Allí vamos a plasmar todos los procedimientos que se realizan con el elemento allegado al laboratorio. Para este caso, pues aquí se enumera que se ha tenido en cuenta una numeración específica para poder hacer análisis de prendas y poder evidenciar, de acuerdo al estudio que haga el perito, qué resultado le va a dar, pero tiene que haber un orden secuencial para hacer este tipo de trabajo. Aquí se hace la verificación de los hallazgos que se encuentren en el elemento a estudio, en qué condiciones se encontraban para el estudio, para poder seguir con el siguiente procedimiento. Es decir, casi que es una admisibilidad para poder trabajar este elemento y poder dar una razón final a la solicitud de la autoridad competente. Entonces se verifica el estado del embalaje, el material, en este caso la ropa, la talla, el color, la marca, el estado de conservación que se tenía de la prenda y las adherencias o impregnaciones que pudo haber tenido la prenda en el momento de llegar al laboratorio forense. Seguimos con los hallazgos, se hacen observaciones con respecto al elemento que llegó al laboratorio. Seguidamente se hacen algunos controles químicos, para el caso se hacen algunos controles químicos a las prendas para verificar algún tipo de contaminación. Para el caso se utilizó el reactivo Lunge y ese análisis químico pues lógicamente nos da una detención para cobre y plomo. Entonces se debe dejar en el procedimiento qué reactivo se utilizó y para qué se utilizó ese tipo de reactivo para el caso balístico. Aquí ya se hacen pruebas en laboratorio, para este caso análisis característico químico a la prenda, se hace una fijación y documentación de la prenda y se hace la descripción del procedimiento que se está realizando en el laboratorio. Se sigue documentando el procedimiento, se realiza otra vez documentación fotográfica, documentación narrativa, cómo se encuentra el elemento y qué análisis están haciendo en el laboratorio en el momento de hacer este tipo de documentación. Posteriormente, realizando ya ese tipo de pruebas, de acuerdo al procedimiento y de acuerdo a los elementos químicos utilizados en el laboratorio para este caso, pues ya nos dio un resultado. Este resultado se tiene que hacer una descripción narrativa y además se deben tomar fotografías con la claqueta respectiva de los resultados que se obtuvieron. De los elementos analizados, se debe dejar constatado todo lo que se pudo observar. Para este caso, el tipo, la ubicación, las dimensiones, la forma del elemento, los bordes y las experimentaciones que se realizaron en el laboratorio. Aquí en la parte final dice residuos macroscópicos, se observan residuos de disparo. Eso es lo que se tenía que establecer inicialmente. Ya al final de utilizar esos reactivos químicos en este procedimiento, se deja claro qué reactivo se utilizó y qué resultado nos arrojó. Es importante, como les decía, resaltar esto en el procedimiento que está realizando en el laboratorio para que quede plasmado. Seguidamente, con el orificio número 2 se hace igualmente el procedimiento, ubicación, el estudio físico, las dimensiones, la forma, los bordes, el anillo de limpieza, los residuos macroscópicos y los residuos microscópicos se dejan plasmados en el informe pericial. Ya en la parte final se hace la interpretación de los hallazgos, prácticamente se está diciendo cuál fue la causa y el efecto del proyectil utilizado en este homicidio y se está dando una conclusión sobre el procedimiento que se realizó. Prácticamente es la parte casi que final, pero tenemos una conclusión al final del informe pericial y vamos a observarlo. Seguidamente se está realizando los hallazgos, es decir, todavía seguimos con los hallazgos o interpretación de resultados mejor. En esa interpretación de resultados debe estar consignado todo el procedimiento ya al final.
y vamos a verificar qué es lo que resultó de todo esto, de este procedimiento realizado en el laboratorio de balística. Ya al final del informe pericial se deja la conclusión. Para este caso, según el trabajo que se hizo, dice que según lo descrito y analizado y consignado en el informe médico legal, es concordante y guarda relación directa con los daños que sufrió el oxiso. El orificio de entrada y su periferia arrojó resultado positivo para el patrón de distribución, nube y densidad alta de los nucleócidos de disparo representados en los compuestos nitritos, revelados con la prueba, es significativo y consistente para determinar que este disparo se produjo a una corta distancia. Es decir, esta es la parte final de la conclusión. Ya al final de la conclusión, si hay necesidad, se colocarán anexos, en documentos adicionales o estudios adicionales que se han hecho en el mismo laboratorio y se han hecho utilizar otros laboratorios mejor. En la parte final, después de lo que son los anexos, ya va la firma del servidor de policía judicial. Aquí tenemos en cuenta que tiene que ir la entidad, la institución, el código de la unidad, el grupo que realizó el estudio, el servidor de policía judicial con su número de identificación. A la parte final va la firma con el grado o el cargo que tenga este perito en la unidad, y finalmente la dirección, el teléfono y el correo electrónico del que realizó lógicamente este tipo de informe pericial o dictamen pericial. Ya lo manifestaba que en Latinoamérica consecuentemente se puede utilizar el lenguaje de informe pericial o dictamen pericial indistintamente, se puede utilizar cualquier lenguaje. En Colombia ya habíamos dicho que era un lenguaje diferente porque en la ley anterior, el sistema inquisitivo que existía en Colombia, se hablaba de lo que era el dictamen pericial, pero con el pasar del tiempo y con el cambio de la norma quedó como informe pericial, y es el que le rinde lógicamente al fiscal. El investigador normalmente se le entrega al investigador este tipo de informe, él se lo lleva al fiscal y el fiscal ya toma la decisión de incorporarlo para ser escuchado este perito en audiencia de juicio oral. Este es el trabajo que realizan los peritos a nivel nacional. Lógicamente en otros países del mundo pues la ciencia también se ha desarrollado altamente, y esto lo que ha permitido esclarecer lógicamente los delitos que se cometen con las armas de fuego o con cualquier elemento, no solamente los homicidios, sino cualquier tipo de delito. Está la policía judicial y los peritos para poder esclarecer los hechos.